Te doy mi mansión si traduces esto. El millonario Diego Mendoza se rió, señalando a la mujer de la limpieza. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Era un viernes lluvioso de junio cuando doña Carmen Vázquez llegó para el turno de mañana en las oficinas de Mendoza Inversiones, en el elegante barrio de Salamanca, en Madrid. Diego estaba especialmente irritado porque había perdido un contrato internacional de 50 millones de euros debido a problemas de traducción de un manuscrito árabe andalusí. La mujer de la limpieza de 58 años empujaba silenciosamente su carrito por el pasillo de mármol cuando Diego gritó desde el salón de reuniones: «¡Oye tú, ven aquí!». Diego Mendoza tenía 48 años y comandaba un imperio de importación de antigüedades y obras de arte. Sus trajes de Adolfo Domínguez costaban más que el salario anual de 10 empleados. Para él, personas como Carmen eran solo parte del mobiliario, útiles, pero invisibles. «Marisol», le gritó a la secretaria, «¿por qué esta gente de la limpieza no se queda en su sitio? Estoy intentando resolver una crisis aquí». Carmen detuvo el carrito y se acercó respetuosamente. «Disculpe, señor Mendoza, no quería molestar». Sus ojos castaños brillaban con una inteligencia que pasaba completamente desapercibida para los ejecutivos presentes. ¿Molestar? Diego se rió con crueldad. «Tú ni existes para molestar, solo eres una limpiadora». Se dirigió a los 5 ejecutivos reunidos alrededor de la mesa. «Mirad, os habéis perdido 50 millones porque ningún traductor de Madrid puede descifrar este documento árabe antiguo y tengo a una limpiadora ofreciéndome ayuda». Carmen miró discretamente el documento sobre la mesa. Era un manuscrito en árabe clásico andalusí, pero podía ver que también había fragmentos en latín, mozárabe y hebreo sefardí. Su corazón se aceleró. Conocía esos idiomas como la palma de su mano. «Señor Mendoza», dijo educadamente, «¿puedo echar un vistazo al documento?». La carcajada que siguió resonó por toda la planta. Diego golpeó la mesa, lágrimas de risa corriendo por su cara. «Mirad esto. La limpiadora quiere echar un vistazo. ¿Qué vas a hacer, Carmen? ¿Limpiar las palabras hasta que tengan sentido?». Los ejecutivos rieron nerviosamente. Carmen mantuvo la dignidad intacta, pero sus puños se cerraron imperceptiblemente. Había soportado 5 años de humillaciones silenciosas en esa empresa, pero ese momento estaba tocando una herida muy profunda. «Carmen», Diego continuó con sarcasmo venenoso, «tú apenas debes saber escribir tu propio nombre correctamente. ¿Cómo vas a traducir un documento que los mejores especialistas de la Complutense no han podido descifrar?». Cogió el manuscrito y lo balanceó delante de ella. «Esto vale 50 millones de euros. Se trata de antigüedades raras de Al-Ándalus». Carmen respiró profundamente. «Señor, si me permite, puedo intentarlo». «¿Intentar?». Diego estalló en carcajadas aún más, y fuertes. «¿Una limpiadora va a intentar traducir árabe antiguo? ¿Cuál será la siguiente? ¿Me vas a enseñar a pilotar mi jet privado también?». Fue en ese momento cuando Diego tuvo la idea que cambiaría su vida para siempre. Sus ojos brillaron con malicia cruel mientras miraba su Patek Philippe de 200.000 euros. «¿Sabes qué, Carmen? Te voy a hacer una apuesta». Carmen lo miró con cautela. «¿Qué tipo de apuesta, señor?». Diego se levantó teatralmente, caminando hasta la ventana que mostraba el helipuerto donde su jet privado Learjet estaba aparcado. «¿Ves ese jet ahí? Vale 15 millones de euros. Te lo doy entero si consigues traducir ese documento». El silencio en el salón fue total. Los ejecutivos se miraron entre sí, conmocionados. Marisol, la secretaria, se tapó la boca con las manos. Carmen miró por la ventana hacia la aeronave reluciente y después al documento sobre la mesa. «¿Está seguro de esa apuesta, señor?», preguntó calmadamente. «Seguridad absoluta». Diego gritó, eufórico con su propia genialidad.
porque sé que no puedes. Es imposible. Una limpiadora de 58 años que apenas terminó la EGB va a traducir un manuscrito que ha dejado perplejos a doctores en lenguas orientales. Se dirigió a los ejecutivos como un presentador de circo. Mirad, sois testigos. Si Carmen aquí consigue traducir ese documento y explicarme lo que significa, le doy mi jet. Pero cuando falle miserablemente, quiero que todos veáis que yo tenía razón sobre conocer el lugar de cada persona en esta empresa. Carmen miró el documento nuevamente. Era un contrato de compra y venta de antigüedades entre un comerciante cordobés y un coleccionista granadino del siglo XII. Podía leer cada palabra, cada matiz, cada implicación legal. Pero había algo más, una cláusula oculta que podría resolver el problema de la empresa de forma mucho más lucrativa de lo que Diego imaginaba. Señor Mendoza, dijo con voz firme, acepto su apuesta, pero quiero que todos aquí sean testigos. Cuando traduzca este documento y explique su significado completo, usted me va a dar las llaves del jet. Diego se rió hasta ponerse rojo. ¡Ja! Por supuesto que lo haré, porque es imposible. Marisol, llama a toda la planta para que vean esto. Quiero que todos vean a la limpiadora haciendo el ridículo. Carmen puso las manos sobre el documento con la reverencia de quien maneja un tesoro. Había esperado 35 años por un momento como aquel, un momento para mostrar quién realmente era por debajo del uniforme de limpiadora. En pocos minutos, el salón de reuniones estaba abarrotado. Diego había convocado a todos los empleados de la planta para ver el espectáculo. Directores, gerentes, secretarias, becarios, todos se aglomeraban curiosos para ver qué estaba pasando. ¡Mirad!, Diego anunció como un maestro de ceremonias. Vais a presenciar algo histórico hoy. Nuestra querida Carmen aquí cree que puede traducir un documento en árabe antiguo que ha dejado con los pelos de punta a los mejores especialistas de Madrid. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos empleados parecían incómodos con la situación, pero otros reían abiertamente. Carmen permanecía digna, pero sus ojos comenzaron a brillar con una determinación que pocos notaron. «Diego», intervino doctor Enrique Alves, el director jurídico, «¿estás seguro de esta apuesta? 15 millones es mucho dinero». «Enrique, relájate». Diego le dio una palmada en el hombro. «Es dinero que nunca voy a perder. Mírale». Señaló a Carmen como si fuera un objeto en exposición. Una limpiadora de mediana edad que probablemente nunca ha visto un libro en su vida. Carmen respiró profundamente. Durante 5 años había soportado comentarios como ese en silencio. Comentarios sobre su educación, su clase social, su estupidez. Pero hoy sería diferente. «Señor Mendoza», dijo calmadamente, «antes de empezar, ¿puedo preguntar cuáles fueron exactamente las dificultades que encontraron los otros traductores?» Diego soltó una carcajada. «¿Quieres pistas ahora, Carmen? ¡Qué tierno! Vale, te lo contaré». Cogió una carpeta con dictámenes técnicos. El doctor Fabio Nascimento, PhD en lenguas orientales por la Complutense, dijo que el documento es extremadamente complejo, con dialectos arcaicos y referencias históricas oscuras. El profesor Ahmad Hassan, de la Autónoma, dijo que requiere conocimiento especializado en árabe clásico, persa, medieval y mozárabe. Carmen asintió comprensivamente. «Entiendo. ¿Y qué exactamente consiguieron traducir?» «Prácticamente nada». Diego se rió con malicia. «Lo máximo que consiguieron fue identificar que se trata de algún tipo de contrato comercial antiguo. Pero los detalles, las cláusulas, el significado real, nada». «Interesante», Carmen murmuró, examinando el documento más de cerca. Podía ver que los especialistas habían fallado porque estaban intentando traducir palabra por palabra, sin entender el contexto histórico y cultural del período andalusí. «Doctor Silva»,
Diego se dirigió al director de importaciones. Cuéntale a Carmen cuál es la importancia de este documento para nuestra empresa. Doctor Silva carraspeó, incómodo. Bueno, Carmen, este documento supuestamente comprueba la autenticidad de una colección de antigüedades que queremos comprar. Sin la traducción completa, no podemos verificar la procedencia de las piezas, y eso nos impide cerrar un negocio de 50 millones de euros. Carmen asintió, absorbiendo la información. ¿Y si la traducción muestra que las antigüedades son falsas o robadas? Diego se rió aún más fuerte. Mirad, la limpiadora se está preocupando por detalles legales ahora. Carmen, tú ni siquiera sabes lo que significa procedencia. En realidad, Carmen respondió calmadamente. Procedencia se refiere al origen e historial de propiedad de un objeto, especialmente importante en arte y antigüedades para verificar autenticidad y legalidad. Un silencio momentáneo se instaló. Algunos empleados se miraron entre sí, sorprendidos por la respuesta articulada de Carmen. Pero Diego rápidamente retomó el control. Muy bien, aplaudió sarcásticamente. Te aprendiste la definición de memoria en algún sitio. Eso no cambia el hecho de que no puedes leer ni una línea de ese documento. Carmen sonrió por primera vez. Señor Mendoza, ¿le gustaría que empezara la traducción ahora o prefiere continuar subestimándome algunos minutos más? La pregunta pilló a Diego por sorpresa. Había algo en el tono de Carmen, una confianza tranquila que no había notado antes, pero rápidamente disimuló la incomodidad con más agresividad. ¿Subestimar? ¿Yo? Carmen, no es subestimar cuando es un hecho. Tú eres una limpiadora. Yo soy empresario formado por ESADE con MBA en Harvard. Yo entiendo de negocios, tú entiendes de limpieza. Cada uno en su lugar. Carmen cogió el documento, con cuidado como quien maneja algo precioso. Tiene razón en una cosa, señor Mendoza. Cada uno tiene su lugar. Y a veces descubrimos que el lugar de una persona no es donde la sociedad la ha puesto. Diego frunció el ceño. Había algo en la manera como Carmen hablaba que lo molestaba. Era demasiado articulada, demasiado confiada para una simple limpiadora. Pero apartó la sensación con más bravuconadas. «Basta de filosofía barata», gritó. «O traduces ese documento ahora o admites que estás faroleando y vuelves a tu carrito de limpieza». Carmen miró alrededor de la sala, viendo las decenas de rostros expectantes. Algunos curiosos, otros burlones. Algunos pocos parecían estar animándola. Pensó en los 5 años de humillaciones silenciosas, en las bromas crueles, en los comentarios despreciativos que había tragado callada. «Está bien, señor Mendoza», dijo, colocando el documento sobre la mesa y ajustándose sus gafas sencillas. «Vamos a empezar». Fue en ese momento cuando Diego decidió doblar la apuesta en un intento desesperado de demostrar su punto. «¿Sabes qué, Carmen?», dijo con una sonrisa forzada. «Ya que te estás sintiendo tan lista, voy a hacer nuestra apuestita más interesante». Carmen lo miró con curiosidad. «¿Cómo?». Diego señaló por la ventana hacia donde su Ferrari estaba aparcado al lado del jet. «¿Ves ese coche ahí? Ferrari 812 Superfast, 800 caballos de potencia, importado directamente de Italia, costó 400.000 euros. Es un coche bonito». Carmen concordó simplemente. «Te doy mi mansión si traduces esto», Diego gritó de repente, «y encima tiro el Ferrari de propina». Carmen comenzó a examinar el documento con una atención que sorprendió a todos. No estaba simplemente mirando. Estaba estudiando sistemáticamente, sus ojos moviéndose con el patrón preciso de alguien que sabía exactamente qué buscar. «Interesante», murmuró, señalando una sección específica. «Este sello aquí indica que el documento fue autenticado por el Consejo de Comerciantes de Córdoba en 1147. Diego dejó de reír. «¿Cómo sabes eso?». Carmen sonrió levemente. «El símbolo almorávide es bastante distintivo. Mira aquí».
Trazó delicadamente los caracteres con el dedo. Esta marca específica solo se usaba en documentos oficiales del período de los reinos de Taifas. Un murmullo pasó por la multitud. Doctor Silva se acercó para ver mejor. Carmen, ¿cómo conoces historia andalusí? Bueno, doctor, Carmen respondió. Modestamente, una aprende algunas cosas a lo largo de la vida. Diego estaba empezando a ponerse nervioso, pero disimuló con más agresividad. Para de dar rodeos, Carmen. Cualquiera puede inventarse esas historias sobre símbolos. Traduce el texto de verdad. Carmen asintió pacientemente. Por supuesto, señor Mendoza, pero antes necesito explicar algo importante sobre este documento. Señaló diferentes secciones del texto. No es solo árabe. Tiene fragmentos en latín mozárabe, hebreo sefardí e incluso algunas palabras en romance andalusí. ¿Romance andalusí? Doctor Enrique se acercó, claramente intrigado. ¿Cómo reconoces romance andalusí? Ah, es una lengua fascinante, Carmen explicó naturalmente. Muy diferente del castellano moderno. Mira aquí, señaló una línea específica. Esta palabra al-Hakem significa juez en árabe, pero usada en contexto romance, indica que parte del documento fue redactado o autenticado por autoridades judiciales mixtas, cristiano-musulmanas. El silencio en la sala se estaba volviendo palpable. Diego sentía un frío creciente en el estómago. Carmen, ¿cómo diablos sabes todo esto? Carmen lo miró con una expresión imposible de descifrar. ¿Quiere que continúe con la traducción o prefiere seguir haciendo preguntas? ¡Continúa de una vez!, Diego gritó, pero su voz salió más aguda de lo que pretendía. Carmen volvió su atención al documento. Muy bien, la primera sección dice: en nombre de Allah, Tenuisum. Misericordioso y compasivo. Este contrato se establece entre Abd al-Rahman ibn Qasim al-Qurtubi, comerciante de antigüedades de Córdoba, y Yusuf ibn Nagrela, coleccionista de la Taifa de Granada, en el año 541 de la Hégira. Doctor Silva estaba boquiabierto. Eso corresponde exactamente a lo que los especialistas consiguieron descifrar de la introducción, pero tardaron 3 semanas en llegar a esa traducción. Ah, sí. Carmen concordó casualmente. Es que probablemente estaban intentando traducir palabra por palabra sin considerar las convenciones comerciales de la época. Pero vamos a continuar. Diego estaba sudando frío ahora. Espera, ¿cómo has traducido eso tan rápido? Carmen lo miró con paciencia casi maternal. Señor Mendoza, ¿quiere que le explique mi metodología de traducción? ¿O quiere saber el contenido del documento que puede resolver el problema de la empresa? ¡El contenido!, Diego gritó desesperadamente. Perfecto, Carmen sonrió. Entonces, vamos a la parte interesante. El documento lista una colección de 47 piezas, estatuillas visigodas, manuscritos mozárabes, joyas almohades, cerámicas nazaríes. Pausó y miró directamente a Diego. La misma colección que la empresa está intentando comprar. Doctor Silva casi dejó caer los papeles que sostenía. ¿Cómo sabes sobre nuestra negociación? Eso es confidencial. Carmen se rió suavemente. Doctor, yo limpio esta oficina hace 5 años. Creen que soy sorda además de tonta. La observación cortó el aire como una cuchilla. Varios empleados bajaron los ojos, avergonzados. Diego se estaba poniendo rojo de rabia y nerviosismo. Pero aquí está el punto crucial. Carmen continuó, señalando una sección específica del documento. Esta cláusula aquí establece que la colección solo puede ser vendida con la presencia y aprobación de los 3 testigos sagrados: el imán de la mezquita de Córdoba, el abad del monasterio de San Clemente y el rabino mayor de la judería. Doctor Enrique frunció el ceño. ¿Qué significa eso en la práctica? Carmen sonrió con una sabiduría que contrastaba completamente con su posición de limpiadora.
Significa que cualquier venta de esta colección sin esa aprobación específica es legalmente nula según las leyes andalusíes de la época, y como el documento original nunca fue oficialmente revocado, las piezas siguen técnicamente bajo protección legal. Doctor Silva completó, claramente conmocionado. Exacto, Carmen, confirmó, lo que significa que el vendedor actual no tiene derecho legal de venderlas. Cualquier comprador sería técnicamente receptador de bienes protegidos. Diego estaba pálido como un fantasma. ¿Estás diciendo que el negocio de 50 millones es ilegal? No ilegal. Carmen corrigió pacientemente. Inválido. Hay una diferencia jurídica importante. Las piezas tendrían que ser devueltas sin compensación si alguien las contestara basándose en este documento. Doctor Enrique estaba claramente agitado. Diego, si esto es verdad, podríamos perder 50 millones y además enfrentar procesos internacionales. Pero ¿cómo una limpiadora sabe todo esto? Diego estalló, perdiendo completamente la compostura. Carmen lo miró con una calma que era casi sobrenatural. Señor Mendoza, esto es solo el principio de la traducción. ¿Quiere que continúe o prefiere cancelar nuestra apuesta porque se está poniendo nervioso? Ricardo estaba sudando profusamente esperando la llegada del doctor Nascimento, pero no podía mostrar debilidad delante de los empleados. Decidió doblar la apuesta en un intento desesperado de recuperar el control de la situación. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo con una sonrisa forzada. Ya que te estás creyendo tan lista, voy a hacer nuestra apuestita más interesante. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Cómo es eso, señor? Diego señaló por la ventana hacia donde su Lamborghini estaba aparcado al lado del jet. ¿Ves ese coche ahí? Lamborghini. Aventador, 800 caballos de potencia, importado directamente de Italia. Costó 400.000 euros. Es un coche bonito. Carmen concordó simplemente. Te doy mi mansión si traduces esto. Diego gritó de repente repitiendo la frase que daría título al vídeo. Y encima tiro el Lamborghini de propina. El silencio en la sala fue sepulcral. Doctor Enrique intentó intervenir. Diego, estás hablando de casi 20 millones de euros. Ya sé cuánto estoy apostando. Diego berreó completamente fuera de sí, porque sé que ella no puede. Es imposible. ¿Una limpiadora semianalfabeta me va a enseñar sobre lenguas orientales? Carmen permaneció calmada, pero sus ojos brillaron con una satisfacción helada. Señor Mendoza, ¿está completamente seguro de esa apuesta? Porque yo acepto. Por supuesto que estoy seguro. Diego se rió histéricamente. Miradla todos, una mujer de 58 años que gana 1.200 euros al mes limpiando baños. ¿De verdad creéis que sabe más que doctores en lingüística? Fue en ese momento que llegó doctor Fabio Nascimento, un hombre elegante de unos 60 años, cargando un maletín de cuero. «Diego, ¿qué está pasando aquí?» Diego corrió hacia él como un náufrago, agarrando una boya. «Doctor Nascimento, qué bien que ha llegado. Esta persona aquí está afirmando que puede traducir el documento árabe». Doctor Nascimento miró a Carmen con curiosidad. «Interesante. ¿Y ha demostrado algún conocimiento específico? ¿Se ha aprendido algunas frases de memoria?», Diego dijo desesperadamente. «Pero quiero que usted exponga esta farsa». Doctor Nascimento se acercó a Carmen educadamente. «Señora, ¿podría mostrarme lo que ha conseguido traducir?» Carmen sonrió respetuosamente. «Con mucho gusto, doctor. Empezaré por la identificación del documento. Se trata de un contrato comercial establecido en 541 de la Hégira entre Abd al-Rahman ibn Qasim al-Qurtubi y Yusuf ibn Nagrela, autenticado por el Consejo de Comerciantes de Córdoba. Doctor». Nascimento frunció el ceño. Eso está correcto. Continúe». Carmen prosiguió fluidamente. «El documento lista 47 antigüedades, incluyendo 3 estatuas de bronce de Toledo, 2 copas de plata de Sevilla, manuscritos del período califal,
Continuó listando las piezas con perfecta precisión. Doctor Nascimento estaba visiblemente impresionado. Señora, su traducción es impecable, pero permítame probar algo más complejo. Señaló una sección que había dejado perplejos a los mejores traductores. Este pasaje aquí, con referencias a Bait al-Hikma y Kisanat al-Kutub, ¿puede explicar el significado? Carmen miró donde él señalaba y respondió inmediatamente. Ah, sí, Bait al-Hikma se refiere a la Casa de la Sabiduría de Córdoba, y Kisanat al-Kutub significa biblioteca o depósito de libros. El texto indica que algunas de las piezas listadas vinieron originalmente de la biblioteca de Abd al-Rahman III, lo que aumenta significativamente su valor histórico. Doctor Nascimento se quedó pálido. Dios mío, tardé 3 semanas intentando descifrar ese pasaje. ¿Cómo ha podido usted? Diego interrumpió desesperadamente. Doctor Nascimento, no se deje engañar. Debe haber consultado sus estudios anteriores. Imposible, doctor Nascimento negó con la cabeza. Esa interpretación sobre la biblioteca de Abd al-Rahman III, yo nunca llegué a esa conclusión. De hecho, es brillante. Carmen sonrió modestamente. Doctor, hay aún una parte más interesante. La cláusula final del documento. Señaló la última sección, escrita en una caligrafía más elaborada. Aquí está escrito: y queda establecido que si algún descendiente del vendedor original cuestiona esta venta dentro de 500 años lunares, presentando el sello de la familia y 3 testigos confiables, la transacción será considerada nula y las piezas deberán retornar a la familia sin compensación. Doctor Silva casi dejó caer los papeles. 500 años lunares, eso daría aproximadamente 485 años solares. Carmen completó. El documento fue firmado en 1147. Estamos en 2024. La cláusula sigue técnicamente válida por 8 años más. Doctor Nascimento estaba en estado de shock. Señora, esa cláusula yo no conseguí traducirla. La caligrafía es extremadamente compleja, con abreviaturas en dialecto andalusí arcaico. Es comprensible. Carmen dijo gentilmente. Ese tipo de escritura jurídica andalusí requiere conocimiento no solo de la lengua, sino también de los códigos legales de la época y las convenciones notariales específicas. Diego estaba completamente desesperado ahora. ¿Cómo? ¿Cómo una limpiadora sabe eso? Carmen lo miró con una expresión imposible de descifrar. Señor Mendoza, ¿quiere que termine la traducción o prefiere seguir gritando? Carmen volvió su atención al documento con la autoridad de alguien que finalmente estaba en su elemento. Hay aún una parte más importante que pueden perderse si no entienden el contexto histórico completo. Señaló las anotaciones en los márgenes. Estas marcas que parecen decorativas son en realidad un sistema de catalogación usado por los bibliotecarios andalusíes. Indican no solo la procedencia de cada pieza, sino también su ruta comercial. Doctor Nascimento se acercó para examinar mejor. ¿Sistema de catalogación? ¿No había notado esas marcas? Son muy sutiles. Carmen explicó pacientemente. Ven aquí. Trazó delicadamente con el dedo líneas casi invisibles. Esta secuencia de puntos indica que 3 de las piezas pasaron por Bagdad antes de llegar a Al-Ándalus. «Bagdad», doctor Silva exclamó. «Eso cambiaría completamente la valoración histórica». «Exactamente», Carmen confirmó. «Pero hay más. Estas otras marcas indican que 12 piezas tienen origen bizantino. Probablemente llegaron a Córdoba a través de comerciantes venecianos». Diego, intentando recuperar algún control, preguntó sarcásticamente. «¿Y cómo sabes todo eso sobre rutas comerciales medievales?» Carmen lo miró serenamente. «El comercio andalusí era extraordinariamente sofisticado, señor Mendoza. Córdoba era el centro de una red que se extendía desde Bagdad hasta Venecia, desde el Cairo hasta París». Doctor Nascimento estaba fascinado.
Señora, su conocimiento es realmente excepcional. Pero ¿cómo identifica estas marcas tan específicas? Carmen sonrió. Cada ciudad importante tenía su propio sistema de marcas comerciales. Córdoba usaba puntos, Granada usaba líneas, Toledo usaba círculos. Continuó señalando diferentes símbolos. Es como leer un código, pero necesitas conocer la clave. ¿Y usted conoce la clave? Doctor Enrique preguntó asombrado. Conozco varias. Carmen respondió modestamente. Pero lo más importante es lo que estas marcas revelan sobre el destino actual de las piezas. Todos se acercaron expectantes. Carmen continuó. Según las anotaciones, las 47 piezas originales se dividieron en 5 grupos después de la Reconquista. 23 piezas fueron donadas a 3 catedrales, Sevilla, Toledo y Santiago, convirtiéndolas en patrimonio eclesiástico inalienable. ¿Inalienable? Diego preguntó nerviosamente. No pueden venderse bajo ninguna circunstancia. Carmen explicó. Son patrimonio religioso perpetuo según el derecho canónico. Doctor Silva estaba tomando notas frenéticamente. ¿Y las otras 24 piezas? Se dividieron entre 2 familias nobles, los Mendoza de Guadalajara y los Silva de Mindonesinto. Salamanca. Diego palideció. ¿Mendoza? ¿Como mi apellido? Carmen lo miró con una expresión indescifrable. Una coincidencia interesante, ¿no le parece? Pero, continuó implacablemente, aquí viene la parte más reveladora. Hay anotaciones posteriores, hechas en 1492, que documentan qué pasó con cada pieza durante la expulsión de los judíos. Doctor Nascimento se acercó para ver mejor. Anotaciones sobre 1492. ¿Cómo las identifica? Carmen señaló marcas casi invisibles escritas con tinta diferente. La caligrafía cambia aquí, se vuelve más apresurada, más desesperada, y el contenido, pausó dramáticamente, revela que 8 de las piezas Mendoza fueron vendidas ilegalmente a comerciantes genoveses para financiar la huida de familias judías. ¿Vendidas ilegalmente? Doctor Enrique preguntó. Sin autorización real, sin pago de impuestos, sin registros oficiales, Carmen explicó. Según estas anotaciones, 3 de esas piezas llegaron eventualmente a colecciones privadas, una de ellas en España. El silencio en la sala era ensordecedor, y esa pieza, Carmen continuó con calma mortal. Según la descripción detallada aquí, es idéntica a la estatuilla morisca que el señor Diego tiene en su despacho privado, la que compró en 2010 y exhibe con tanto orgullo. Todas las miradas se volvieron hacia Diego, que estaba literalmente temblando. ¿Cómo sabes sobre mi colección particular? Carmen sonrió fríamente. Señor Mendoza, yo limpio su despacho hace 5 años. ¿Cree que nunca noté la pequeña placa en árabe en la base de la estatuilla? ¿Cree que no reconocí la pieza descrita en este documento? Doctor Nascimento estaba completamente fascinado. Señora, esto es extraordinario. Su análisis no solo resuelve el problema de la importación, sino que revela una red de comercio ilegal que duró siglos. Diego intentó una última defensa desesperada. Aunque todo eso fuera verdad, eso no prueba que puedas traducir el documento completo. Carmen se rió suavemente. Señor Mendoza, ya he traducido el documento completo, incluyendo las partes que usted ni sabía que existían. ¿Qué partes? Doctor Silva preguntó. Carmen dio la vuelta al pergamino, revelando texto en el reverso. El verso contiene un inventario detallado con valores de época, métodos de autenticación y hasta instrucciones para identificar falsificaciones. Doctor Nascimento examinó el reverso y se quedó boquiabierto. Yo ni siquiera había notado que había texto también aquí. Y hay más, Carmen continuó. Escondido en los márgenes, usando tinta simpática visible solo en ciertas condiciones de luz, hay un mapa indicando dónde algunas piezas fueron escondidas durante las invasiones almohades.
Sostuvo el documento contra la luz de la ventana, revelando marcas casi invisibles que formaban símbolos geográficos. Diego se desplomó en una silla. ¿Cómo es posible que una limpiadora sepa todo esto? Carmen lo miró con una mezcla de piedad y satisfacción. Señor Mendoza, ha llegado la hora de descubrir quién soy realmente. Carmen colocó cuidadosamente el documento sobre la mesa y se giró para enfrentar la sala llena de empleados. Durante 5 años había sido invisible para esas personas, solo una limpiadora más entre tantas, pero ahora, por primera vez, todos los ojos estaban fijos en ella. Doctor Nascimento se dirigió respetuosamente al especialista. ¿Me permite hacerle una pregunta técnica? Doctor Nascimento, aún en shock por la demostración de conocimiento, asintió. Por favor, en su análisis inicial del documento, identificó la presencia de 3 idiomas diferentes. ¿Podría especificar cuáles? Bueno, árabe clásico, obviamente. Algunos pasajes en latín mozárabe, y lo que sospeché que era romance andalusí, pero Carmen sonrió gentilmente. En realidad hay 7 idiomas diferentes. Además de los 3 que menciona, hay pasajes en hebreo sefardí, latín, eclesiástico, griego bizantino y hasta algunas palabras en bereber. Doctor Nascimento se quedó pálido. ¿7 idiomas? ¿Cómo es posible identificar todo eso? Cuando te pasas la vida estudiando manuscritos medievales del Mediterráneo occidental, desarrollas ojo para estos matices. Carmen respondió modestamente. Diego, que había permanecido callado unos minutos, explotó. «Para allá con esa conversación. ¿Quién eres al final? ¿Cómo una limpiadora sabe 7 idiomas?» Carmen respiró profundamente. Era el momento que había imaginado miles de veces durante 5 años de humillaciones silenciosas. Mi nombre completo es Carmen Lucía Vázquez Avedisián, comenzó calmadamente. Soy doctora en Filología Hispánica por la Complutense, con especialización en lenguas semíticas medievales por la Universidad de Oxford. El silencio en la sala fue absoluto. Marisol dejó caer el bolígrafo que sostenía. Doctor Silva abrió y cerró la boca varias veces sin conseguir emitir sonido. Doctor Nascimento la miró con reconocimiento creciente. «Avedisián, Carmen Avedisián. Dios mío, usted es la Carmen Avedisián. ¿Me conoce?» Carmen preguntó sorprendida. «Conozco su trabajo. Su tesis sobre variaciones dialectales en el árabe comercial andalusí es referencia en el área. Cito sus estudios en mis clases». Diego miraba de uno a otro como si estuvieran hablando en lengua alienígena. «¿De qué estáis hablando?» Doctor Nascimento se giró hacia Diego con una expresión de incredulidad absoluta. «Diego, esta mujer es una de las mayores especialistas en lenguas orientales medievales de España. Ha publicado decenas de artículos, dirigido tesis doctorales, dado conferencias en universidades de todo el mundo». Carmen sonrió tristemente. «Eso fue hace mucho tiempo, doctor Nascimento». «Pero, ¿cómo?» Doctor Nascimento gesticuló confuso. «¿Cómo llegó a trabajar como limpiadora?» Carmen completó. «Es una larga historia». Diego estaba completamente perdido. «Espera. ¿Me estás diciendo que tengo una doctora trabajando como limpiadora hace 5 años?» «Tenía», Carmen corrigió calmadamente, «porque después de la demostración de hoy, creo que nuestra relación laboral ha cambiado sustancialmente». Doctor Silva finalmente encontró la voz. «Doctora Carmen, perdone la pregunta, pero ¿por qué estaba trabajando como limpiadora?» Carmen dudó. Era la parte más dolorosa de la historia. «En 2019 descubrí irregularidades en la investigación de un colega de la universidad. Estaba falsificando traducciones de manuscritos antiguos para apoyar teorías sin base científica». «¿Y qué pasó?», doctor Enrique preguntó. «Denuncié al consejo de la universidad».
Carmen respondió simplemente. Presenté evidencias, documenté las falsificaciones, seguí todos los protocolos éticos. Y entonces, Carmen se rió amargamente. Entonces descubrí que el colega en cuestión era cuñado del rector y estaba a punto de publicar un libro que traería mucho prestigio a la universidad. Mi denuncia fue archivada por falta de evidencias. Doctor Nascimento negó con la cabeza tristemente. La política académica puede ser muy cruel. Peor que eso, Carmen continuó, el colega en cuestión inició una campaña para desacreditarme. Extendió rumores sobre mi competencia, cuestionó mi integridad, me aisló de otros investigadores. Dios mío, Marisol susurró. En 6 meses estaba sin proyectos de investigación, sin alumnos, sin apoyo de la universidad. En 1 año tuve que pedir la dimisión. Carmen miró directamente a Diego. A los 53 años descubrí que nadie quería contratar a una investigadora problemática. Diego estaba visiblemente incómodo. Pero, ¿por qué no dijiste quién eras cuando viniste a trabajar aquí? Carmen sonrió con ironía. Lo dije. En mi entrevista de trabajo mencioné mi formación. La respuesta fue que estaba sobrecualificada para el puesto y que probablemente no me quedaría mucho tiempo. Y se quedó 5 años. Doctor Silva murmuró. Me quedé porque necesitaba trabajar, porque incluso con doctorado y especializaciones internacionales, nadie estaba dispuesto a darme una segunda oportunidad académica. Carmen pausó. Y porque aprendí que a veces es necesario aceptar la humillación temporal para sobrevivir. Doctor Nascimento estaba claramente emocionado. Doctora Carmen, esto es una injusticia terrible. Su contribución a la filología es inestimable. Gracias, doctor. Carmen respondió con dignidad. Pero no estoy contando esto para buscar pena. Lo estoy contando para explicar por qué sé traducir este documento. Diego, aún intentando procesar la revelación, tartamudeó. Pero entonces, la apuesta. Carmen sonrió con una satisfacción que había sido reprimida durante 5 largos años. Ah, sí, la apuesta. Usted apostó su jet y su Lamborghini a que yo no conseguiría traducir el documento. Yo no sabía que usted era... ¿Una doctora? Carmen interrumpió. ¿Eso cambia algo? Hace 5 minutos usted tenía la certeza de que una limpiadora semianalfabeta no podría realizar esa tarea. Ahora que sabe mi formación, ¿la apuesta ya no vale? El silencio en la sala estaba cargado de tensión. Todos esperaban la respuesta de Diego, pero él parecía incapaz de formar palabras coherentes. Carmen continuó implacablemente. Durante 5 años, escuché comentarios sobre mi inteligencia, mi educación, mi capacidad. Durante 5 años fui tratada como si fuera invisible, incompetente, irrelevante. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con varios empleados que bajaron los ojos avergonzados. Hoy, finalmente, tuve la oportunidad de mostrar quién soy realmente. Y descubrí que eso cambia completamente cómo me ven. Carmen sonrió fríamente. ¡Qué revelador! Doctor Nascimento se acercó a Carmen con una mezcla de respeto y curiosidad profesional. Dorota Carmen, si me permite, me gustaría entender mejor su análisis del documento, sus descubrimientos sobre las anotaciones en los márgenes y el texto en el reverso. Son realmente extraordinarios. Carmen asintió graciosamente. Por supuesto, doctor. En realidad, hay aún más detalles que pueden interesar a la empresa. Diego, aún en estado de shock, intentó recuperar algún control de la situación. Espera, incluso que seas doctora, eso no cambia el hecho de que... ¿De qué? ¿Señor Mendoza? Carmen interrumpió con una autoridad que él nunca había visto en ella. ¿De qué? Diego tartamudeó, claramente sin saber cómo terminar la frase de forma que no lo hiciera parecer aún peor de lo que ya parecía. Doctor Nascimento salvó a Diego del bochorno momentáneo.
Doctora Carmen, mencionó que hay informaciones que pueden transformar este problema de 50 millones en una oportunidad de 200 millones. ¿Podría elaborar? Carmen sonrió. Con mucho gusto. Pero, primero, necesito que todos entiendan la situación real de esta colección. Cogió una hoja de papel y comenzó a dibujar un diagrama. Las 47 piezas listadas en el documento original se dividieron a lo largo de los siglos en 5 categorías distintas. Mientras hablaba, dibujaba con la precisión de alguien que había pasado décadas estudiando este tipo de material. Primera categoría: 23 piezas que se convirtieron en patrimonio eclesiástico. Esas son intocables. No pueden comprarse por ningún precio. Segunda categoría: 12 piezas que permanecieron con la familia Mendoza de Guadalajara, pero están en posesión ilegal desde hace un año. Esas necesitan retornar a los herederos originales. Doctor Silva tomaba notas frenéticamente. ¿Y las otras 12? Tercera categoría: 8 piezas que fueron legalmente vendidas por los Silva y hoy están en colecciones museísticas europeas. Esas son inaccesibles. Cuarta categoría: 3 piezas que fueron ilegalmente contrabandeadas a Italia, una de las cuales está en la colección particular del señor Mendoza. Diego tragó saliva, pero no dijo nada. Y la quinta categoría, Carmen pausó dramáticamente, una pieza que desapareció completamente de los registros históricos. Doctor Enrique frunció el ceño. Eso suma solo 47 piezas. ¿Dónde está la oportunidad de los 200 millones? Carmen sonrió con la satisfacción de quien había guardado lo mejor para el final. La oportunidad está en lo que el vendedor actual no sabe sobre las anotaciones de los copistas posteriores. Señaló las anotaciones casi invisibles en el margen del documento. Estos escribas no eran solo comerciantes, eran lo que hoy llamaríamos consultores de autenticidad. Rastreaban piezas falsas y descubrían objetos perdidos. ¿Y? Diego preguntó involuntariamente. Y sus anotaciones revelan que la colección original de 47 piezas era, en realidad, solo una pequeña parte de un tesoro mucho mayor. Carmen explicó. Abd al-Rahman ibn Qasim al-Qurtubi poseía más de 300 antigüedades, pero solo listó 47 en el contrato porque eran las únicas que tenía seguridad de poder entregar inmediatamente. Doctor Nascimento estaba fascinado. ¿Está diciendo que existen más de 250 piezas no documentadas? Exactamente. Y estos copistas pasaron décadas rastreando esas piezas fantasma. Sus anotaciones incluyen un mapa detallado de donde 73 de esas piezas fueron escondidas durante las invasiones almohades de 1195. Doctor Silva casi derramó el café. ¿Un mapa del tesoro? ¿Eso es real? Carmen se rió. No es exactamente un mapa del tesoro como en las películas de piratas. Es un registro histórico meticuloso de donde objetos valiosos fueron ocultados para protección durante períodos de guerra. Cogió el documento original y lo sostuvo contra la luz de la ventana en un ángulo específico. Ved aquí. Estas marcas que parecen defectos en el pergamino son, en realidad, un sistema de coordenadas basado en puntos geográficos del siglo XII. Todos se acercaron para ver. Las marcas casi invisibles formaban patrones que, una vez identificados, claramente representaban símbolos geográficos. Increíble, Doctor Nascimento murmuró. ¿Cómo identificó esto? Técnica de análisis forense de documentos antiguos, Carmen explicó. Aprendí durante mis estudios en Oxford. Muchos manuscritos medievales contienen informaciones ocultas, visibles solo bajo condiciones específicas de iluminación. Diego estaba completamente perdido. Pero ¿dónde estarían esas piezas hoy? Carmen consultó sus anotaciones. Según los copistas, 31 de las 73 piezas fueron recuperadas por los castellanos y hoy forman parte de la colección del Museo del Prado en Madrid.
Otras 19 fueron encontradas por arqueólogos británicos en el siglo XIX y están en el Museo Británico. ¿Y las otras 23? Doctor Silva preguntó. Carmen sonrió con una satisfacción casi felina. Siguen donde fueron escondidas. Y 3 de los escondites están en territorio que hoy pertenece a Andalucía, accesibles para excavación arqueológica legal. Una hora después, Diego estaba solo en su despacho, mirando alternativamente el documento árabe sobre su mesa y el jet en la ventana. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar todo lo que había pasado. El teléfono sonó. Era su socio mayoritario, senador Augusto Vargas, llamando desde Madrid. Diego, la voz grave resonó por el altavoz. He oído rumores extraños sobre tu empresa. Algo sobre problemas con traducción de documentos y apuestas locas. Diego tragó saliva. Augusto, ¿puedo explicar? ¿Apostaste tu jet particular en una traducción hecha por una limpiadora? Augusto interrumpió con incredulidad. Diego, ¿te has vuelto completamente loco? La situación es más complicada de lo que parece. Más complicada. Diego, tengo el 40% de las acciones de esa empresa. No puedes hacer apuestas insanas sin mi aprobación. Augusto estaba claramente furioso. Y ahora me entero de que esta limpiadora tiene informaciones comprometedoras sobre nuestras operaciones fiscales. Diego sintió el estómago hundirse. ¿Cómo te has enterado de eso? Tengo oídos en todas partes, Diego, y lo que he oído me ha dejado muy preocupado. La voz de Augusto se volvió peligrosamente baja. ¿Sabes qué tipo de problemas puede causarme una investigación fiscal? ¿A los dos? Diego empezó a sudar. Augusto Vargas no era solo su socio. Era un senador influyente, con conexiones peligrosas. Augusto, Carmen no va a denunciar nada, quiere hacer una alianza. ¿Carmen? Augusto explotó. ¿Estás llamando a una limpiadora chantajista por el nombre de pila? Diego, has perdido completamente el sentido de la realidad. No es una limpiadora común, es doctora en filología, especialista en manuscritos antiguos. No me importa si es Einstein reencarnado. Augusto berreó. Tiene informaciones que pueden destruir nuestra sociedad y quieres darle una posición de poder en la empresa. ¿Estás loco? Diego intentó defenderse. Augusto, las oportunidades que ofrece son extraordinarias. Hablamos de cientos de millones. Diego, escucha bien lo que te voy a decir. Augusto interrumpió con una frialdad que hizo temblar a Diego. Tienes 2 opciones. O resuelves este problema de forma definitiva o lo resuelvo a mi manera. ¿Qué quieres decir con resolver de forma definitiva? Quiero decir que personas con informaciones peligrosas a veces sufren accidentes, a veces son trasladadas a lugares muy lejanos, a veces simplemente desaparecen. La amenaza era cristalina. ¿Me entiendes? Diego sintió la sangre helarse. Augusto, no puedes estar sugiriendo... No estoy sugiriendo nada, Diego. Solo te estoy recordando que tenemos mucho que perder si esas informaciones llegan a las autoridades equivocadas. Augusto pausó. Y que tengo recursos para proteger nuestros intereses. Pero ella ofreció una sociedad limpia. Quiere regularizar todo. Diego, eres demasiado ingenuo para el mundo de los negocios. Personas como esa nunca paran en el primer chantaje. Hoy quiere una dirección, mañana quiere la empresa entera. Augusto suspiró impaciente. Tienes 24 horas para resolver esto, a tu manera o a la mía. La llamada se cortó, dejando a Diego en estado de pánico. Conocía a Augusto desde hacía 15 años y sabía que sus amenazas nunca eran vacías. En ese momento, Carmen llamó a la puerta. «Señor Mendoza, ¿puedo pasar?» Diego intentó ocultar su nerviosismo. «Carmen, claro, pasa». Carmen notó inmediatamente su agitación. «¿Está todo bien? Parece nervioso». Solo estoy procesando todas las informaciones del día». Diego mintió mal. Carmen se sentó frente a su mesa con la confianza de quien sabía estar en posición de ventaja.
Vine a saber si ya ha tomado una decisión sobre mi propuesta. Diego la miró con una mezcla de miedo y desesperación. Carmen, necesito preguntar algo. Las informaciones que tienes sobre la empresa, ¿ya las has compartido con alguien? Carmen frunció el ceño. ¿Por qué pregunta? Es importante. ¿Has hecho copias? ¿Las has enviado a alguien? Carmen estudió su expresión cuidadosamente. Señor Mendoza, parece preocupado por algo más allá de nuestra negociación. Diego intentó mantener la calma. Solo quiero entender el alcance de la situación. Carmen sonrió lentamente. En realidad sí. Hice varias copias de todo y las guardé en lugares seguros. Pausó. Y también preparé una carta detallada explicando toda la situación, incluyendo nuestra conversación de hoy. ¿Una carta? Con instrucciones para ser abierta caso algo me pase, Carmen explicó calmadamente. Aprendí durante mi carrera académica que personas con informaciones valiosas a veces enfrentan presiones inesperadas. Diego sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Carmen, ¿por qué harías eso? Porque, señor Mendoza, durante 5 años oí muchas conversaciones interesantes mientras limpiaba este despacho. Conversaciones sobre resolver problemas, sobre personas que saben demasiado, sobre accidentes convenientes. Carmen lo miró directamente a los ojos. Aprendí a ser cautelosa. Diego estaba sudando profusamente ahora. ¿Has oído conversaciones sobre eso? Carmen se levantó y caminó hasta la ventana. Oí conversaciones entre usted y el senador Vargas. Muchas conversaciones. Durante 5 años. El mundo de Diego se desplomó completamente. ¿Qué vas a hacer con esas informaciones? Carmen se giró hacia él con una expresión serena. Señor Mendoza, yo no quiero destruirlo. Nunca quise. Solo quiero la oportunidad de hacer el trabajo que amo, con el respeto que merezco. Pero si algo te pasa, si algo me pasa, varias personas muy interesantes recibirán informaciones muy detalladas sobre las operaciones de esta empresa y de su socio senatorial. Carmen sonrió fríamente. Incluyendo periodistas de investigación, fiscales y organizaciones internacionales de derechos humanos. Diego se desplomó en la silla. Carmen, tiene una elección simple. Carmen interrumpió. Puede darme la oportunidad de transformar esta empresa en algo respetable y lucrativo, o puede descubrir qué pasa cuando se intenta silenciar a personas que se prepararon adecuadamente. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señor Mendoza, el plazo de Oxford es hoy por la tarde. Si no respondo hasta las 18 horas, considerarán que acepté la oferta. Carmen sonrió una última vez. Elija sabiamente. Carmen regresó a su pequeño apartamento en Carabanchel, un barrio muy diferente del elegante Salamanca donde trabajaba. Las paredes estaban llenas de libros en varios idiomas, diplomas enmarcados y fotos de sus días de gloria académica. Se sentó frente a su ordenador portátil y abrió el email de Dr. James Morrison de Oxford, que había llegado 3 días antes. Querida Carmen, releyó, la expedición arqueológica en la región de Córdoba fue un éxito extraordinario. Descubrimos 23 piezas que corresponden exactamente a tus predicciones basadas en los manuscritos andalusíes. El valor estimado del descubrimiento es de 180 millones de libras esterlinas. Carmen sonrió. En 2019, antes de los problemas en la universidad, había comenzado a mapear localizaciones de tesoros perdidos usando manuscritos similares al que había traducido ese día. Había compartido algunas coordenadas con colegas de Oxford. Continuó leyendo. Carmen, necesitas volver al medio académico. Tus contribuciones son invaluables. Te ofrecemos una posición de profesora visitante en Oxford, con laboratorio propio y presupuesto de 2 millones de libras para investigación. Su teléfono sonó. Era Doctor Nascimento. Doctora Carmen. Su voz sonaba emocionada.
He estado pensando en lo que pasó hoy. Su demostración fue extraordinaria, pero tengo que preguntarle, ¿por qué? No aceptó nunca ofertas internacionales durante estos 5 años. Carmen suspiró. Doctor, cuando tu reputación es destruida en el mundo académico español, las noticias viajan rápido. Los rumores sobre mi inestabilidad llegaron a oídos internacionales también. Pero ahora las cosas son diferentes, doctor Nascimento insistió. Después de hoy, nadie puede cuestionar su capacidad. Es verdad, Carmen acordó, pero he aprendido algo importante en estos 5 años. He aprendido que prefiero trabajar con personas que me respetan por mi capacidad, no por mi posición. Después de colgar, Carmen se quedó mirando la pantalla del ordenador. Tenía 2 horas para tomar la decisión más importante de su vida. A las 17:30, su teléfono sonó nuevamente. Era Marisol, la secretaria. Doctora Carmen, la voz de Marisol sonaba nerviosa. El señor Diego quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Dígale que estaré allí en 20 minutos. Carmen respondió. Cuando llegó a la oficina, encontró a Diego en la sala de reuniones con todos los empleados reunidos otra vez. Su decisión había sido la más difícil de su vida, pero también la más obvia. A las 17:45, Carmen entró puntualmente, cargando una cartera de cuero, ya no el carrito de limpieza que la había acompañado durante 5 años. «Señor Mendoza», dijo calmadamente, «¿llegó a alguna decisión?» Diego se levantó, claramente emocionado. Para sorpresa de todos, comenzó a hablar con una humildad que nadie jamás había visto en él. «Carmen, doctora Carmen Vázquez», dijo públicamente por primera vez, «durante 5 años cometí un error terrible. Traté a usted como si fuera invisible, ignorante, sin valor». Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos por el cambio radical en el comportamiento de Diego. Hoy descubrí que la persona que menos respetaba en esta empresa era, en realidad, la más cualificada, la más íntegra y la más visionaria entre todos nosotros. Diego pausó, claramente luchando con sus emociones, y que mi prejuicio me cegó para una oportunidad extraordinaria. Carmen permaneció serena, pero había una satisfacción profunda en sus ojos. Por eso, Diego continuó, quiero pedirle disculpas públicas a usted y a todos los empleados que fueron tratados con falta de respeto en esta empresa. Miró alrededor de la sala. Todos merecen dignidad, independientemente de su función. Aplausos espontáneos resonaron por la sala. Marisol tenía lágrimas en los ojos. Doctor Silva sonreía abiertamente. En cuanto a su propuesta de sociedad, Diego continuó, acepto íntegramente sus condiciones. Usted será nuestra nueva directora de Patrimonio Histórico, con presupuesto completo para las expediciones arqueológicas. Carmen asintió graciosamente. ¿Y la apuesta? Diego sonrió. Por primera vez, genuinamente. Considero que recibí algo mucho más valioso que un jet. Recibí la oportunidad de transformar esta empresa en algo de lo que puedo sentirme orgulloso. Pero hay una condición, Carmen dijo, sorprendiendo a todos. ¿Cuál? Carmen sonrió. Quiero que mi primer proyecto sea crear un programa de becas de estudio para hijos de empleados, usando parte de los recursos de las expediciones arqueológicas. Diego se emocionó visiblemente. ¿Por qué? Porque la educación es la única riqueza que nadie puede robar. Carmen citó las palabras de su abuelo. Y porque quiero garantizar que ningún niño tenga que limpiar baños con un doctorado solo para sobrevivir. Los aplausos esta vez fueron ensordecedores. Empleados se levantaron, algunos llorando abiertamente. Doctor Nascimento se acercó a Carmen. Doctora Carmen, ¿y qué pasa con la oferta de Oxford? Carmen sonrió. Voy a proponer una sociedad. Oxford puede colaborar con nuestro centro español. Así mantenemos el conocimiento aquí, pero con estándares internacionales.
3 meses después, el Centro Español de Recuperación de Patrimonio Histórico era una realidad. La primera expedición, liderada por Carmen, había descubierto 31 antigüedades valoradas en 127 millones de euros. Mendoza Inversiones se convirtió en referencia mundial en arqueología ética, atrayendo sociedades con los mayores museos del planeta. Diego, transformado por la experiencia, implementó políticas revolucionarias de valorización de empleados. Carmen, ahora respetada internacionalmente, nunca olvidó sus orígenes. En su despacho lujoso mantenía una foto suya de uniforme de limpiadora, no como recuerdo de humillación, sino como símbolo de que el valor de una persona no se define por su función. El programa de becas de estudios ya había beneficiado a 200 niños. Una de ellas, hija de una limpiadora de la empresa, acababa de ingresar en Filología Hispánica en la Complutense. Doctor Nascimento visitó a Carmen en su nuevo despacho. Doctora Carmen, ¿cómo se siente siendo reconocida por lo que siempre fue? Carmen miró por la ventana, viendo empleados de diversas funciones trabajando con dignidad y respeto mutuo. Me siento en casa, doctor, finalmente en casa. ¿Y no siente rabia por los años perdidos? Carmen sonrió serenamente. No fueron años perdidos, fueron años de preparación. Aprendí que a veces necesitamos aceptar ser subestimados para, en el momento adecuado, mostrar nuestro verdadero valor. ¿Y cuál es la lección más importante de esta historia? Doctor Nascimento preguntó. Carmen miró la foto en su mesa. Ella de uniforme de limpiadora sosteniendo el documento árabe, que nunca debemos juzgar a las personas por la posición que ocupan, sino por el potencial que llevan dentro, y que conocimiento y dignidad son tesoros que ninguna humillación puede robar. En la pared de su despacho, enmarcada, estaba la frase en árabe, latín y español: el conocimiento es la única riqueza que nadie puede robar. Diego, al pasar por el pasillo, se detenía siempre para leer la frase. Era su recordatorio diario de que el mayor descubrimiento de su vida no había sido un tesoro arqueológico, sino una persona extraordinaria que había trabajado a su lado durante 5 años, esperando pacientemente la oportunidad de brillar. La empresa prosperó. Carmen fue feliz. Y una limpiadora demostró que a veces las personas más sabias están en los lugares más inesperados, aguardando solo el momento adecuado para revelar su verdadera grandeza. Un año después, en una entrevista para El País, Carmen reflexionó: el verdadero tesoro no estaba en los manuscritos antiguos que traduje. Estaba en descubrir que, sin importar cuánto te humillen o te subestimen, si mantienes tu dignidad y tu conocimiento intactos, llegará el día en que tendrás la oportunidad de mostrar quién realmente eres. ¿Y qué le diría a otras personas que están pasando por situaciones similares?, preguntó la periodista. Carmen sonrió con la sabiduría de quien había atravesado la tormenta y salido más fuerte. Que se preparen, que nunca dejen de aprender, nunca dejen de crecer, nunca dejen de creer en sí mismas, porque cuando llegue su momento, y llegará, estarán listas para brillar con todo su potencial. La historia de Carmen Vázquez se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad. Su centro de investigación recibió solicitudes de todo el mundo de personas que habían sido subestimadas y querían demostrar su valor. Pero para Carmen, la mayor satisfacción no venía de los reconocimientos internacionales o los descubrimientos arqueológicos. Venía de saber que cada día, cuando llegaba a trabajar, ya no era invisible, era respetada, valorizada y finalmente vista por lo que siempre había sido, una de las mentes más brillantes de su generación. Y en las tardes, cuando el sol se ponía sobre Madrid, Carmen a veces regresaba a la sala de reuniones donde todo había comenzado.
Se quedaba allí unos minutos, recordando aquel viernes lluvioso de junio, cuando un millonario arrogante había gritado: «Te doy mi mansión». Si traduces esto, no había manera de que Diego Mendoza supiera que estaba apostando con la persona equivocada. Pero Carmen siempre lo había sabido.